Vamos a ver a Laporta acabar en la cárcel por el tema del Reus. Salió ayer por la noche en España ese documental del Laporta Gate y la verdad es que es un documental que no deja indiferente a nadie. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona. La centrada, la rematada y el gol. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Segundo vídeo del día, este creo que va a ser mucho más corto porque sí que es cierto que voy a hablar del documental de Laporta Gate, ya Barça Gate, Laporta Gate, Negreira. Está este club y sobre todo Laporta metido en tantos problemas que ya lo más normal es acabar cruzando nombres porque ya no sabemos distinguir a cuál pertenece cuál. Lo que sí que es cierto que es que todos tienen un denominador común y es que Laporta está metido en todos los fregados. Insisto, Laporta aparece en todos los ámbitos donde el Barça o que puede haber algo raro con el propio club, porque el Barça está relacionado con lo que pasó con el Reus, aparece su nombre. Es que no aparece otro presidente, expresidente o no. Y esto del Reus, como voy a comentar, pasó cuando no era presidente del Barça. Era cuando ya salió de la presidencia, en ese primer mandato, entonces sucedió todo esto. Va a ser un poquito resumen, pero no va a ser tan resumen del Laporta Gate, del documental, porque tampoco quiero destriparlo. Y la verdad que os recomiendo que le echéis un vistazo. Voy a dejar por abajo el link si es que me acuerdo. Pero haciendo un resumen, es que varios directivos del Barça de aquella época, cuando salieron de la directiva del club y demás, pues formaron una empresa para tratar de estafar a la gente, que parece ser que es lo que ha sucedido. Y una buena familia a la que le tocó la lotería, pues fue un día a comprar un coche a un concesionario de lujo, dio con un hombre, un comisionista que trabajaba o conocía a Laporta, y lo captaron para que invirtiera con un retorno de más del 6%, ya es algo bastante grande, y que si confiaba en ellos, pues iba a tener un retorno pues importante, ya digo, del 6%, gracias a lo que fuese a aportar, que acabó siendo casi 5 millones de euros. Este proyecto consistía en comprar el Reus, como hicieron. Por una parte, Joan Oliver compró casi la mitad del Reus, por otra parte, esta sociedad que habían construido entre todos compró, no sé si fue como el 40%, y a partir de ahí lo que querían era también comprar un club de la tercera división de China, un equipo en Pekín, un equipo universitario, y que el Reus fuese como una masía y que luego dotase de jugadores al Pekín y que lo hiciese crecer. Bueno, spoiler, el Reus acabó desapareciendo por todos los impagos y por todas las deudas que tenía. El equipo de Pekín, como ya dicen también en las declaraciones Joan Oliver, nunca tuvo beneficios y la familia, que había aportado casi 5 millones de euros, pues acabó denunciando a todo el que él se había puesto por delante. ¿Por qué digo que el Barça estaba relacionado con este caso? Porque Laporta, pese a ser en ese momento expresidente, utilizaba su imagen y utilizaba todo lo que tenía a su alcance para tratar de convencer a esta pobre familia. Les llevaba al palco del Camp Nou, les dijo, y esto va a ser muy importante y ahora lo trataremos, que para pagar sus deudas podían trabajar en el Barça. Y yo digo, si esto se lo hicieron a ellos y esta familia ha acabado denunciando porque habrá conseguido las pruebas pertinentes y demás y habrán visto que son capaces de llevarlo para adelante, ¿cuánta gente no habrá cobrado del Barça sin estar haciendo nada? Porque esta familia le dijeron que podía trabajar, bueno, podía cobrar del Barça estando en casa, a un cuñado que podía venderle cuadros al Barça y así tratar de pagar la deuda. Si esto le han comentado, le propusieron a esta familia, ¿cuánto tiene que haber detrás que no se sepa? Porque da miedo. Lo de este club es que da miedo. ¿Cuánto dinero habrá tenido que salir de ese club a nadie sabe dónde para pagar deudas, sobre todo de Joan Laporta? Porque si también tiramos un poquito para atrás, en ese primer mandato de Laporta, recordemos que se había pagado fiestas, se había pagado 1000 cosas para él, para uso personal, con el dinero del Barça. Que de hecho, aunque ahora los socios no se acuerden, le hicieron una moción de censura por eso mismo. Y luego esos mismos socios le han vuelto a votar. Porque Laporta está siendo presidente del Barça porque ganó unas elecciones después de haber robado dinero del club y de haberle echado a patadas. Por eso, después le vuelven a votar. O sea, Laporta sabe a quién se dirige y Laporta sabe lo que tiene que decir.
como dijo aquel día cuando salía de los juzgados después de declarar por este caso, corrió una cortina de humo y dijo que el penalti de Getafe, que no sé qué, no sé cuánto, para que no se hablase de él, de que estaba imputado por un caso de estafa de casi 5 millones de euros, que están diciendo que le pueden llegar a caer hasta 8 años de cárcel, que no es poco. Pero seguimos un poquito con el caso y luego nos vamos a hacer unas preguntas a ver qué opinión llegamos a sacar, porque este era el proyecto. La familia pues empezó a hacer supuestas inversiones, a pedir créditos a Bankinter, porque una de las muchachas que estaba metida en toda esta trama supuestamente era comercial de ahí, y fueron aportando primero 1 millón, luego otro millón, luego decenas de miles, luego centenares de miles, fueron aportando poquito a poco hasta llegar a crear unos 4,7, 5 millones de euros que aportaron, que luego se les retornó 0. Esta familia nunca tuvo el retorno que le habían prometido y es por eso, obviamente, que fueron a denunciar. Y yo aquí voy a decir que, obviamente, si esto saliese de Florentino, entiendo y espero que los socios del Real Madrid fueran directamente a por él, pero ya, no esperar a que salga el juicio, ni no, ya, porque si estás imputado por eso, es que algo malo has hecho. Luego vas a salir culpable o no, por falta de pruebas, por lo que sea, la pena será más o menor. Pero hay que echarlo. O sea, yo no soy quien para darle consejos a los socios del Barça, ni mucho menos, pero si mi presidente hace eso, un presidente que encima ya lo echamos por malversación de fondos y que pasó lo que pasó con el caso Negreira, o está pasando, que él le multiplicó el sueldo y ahora sale esto que no tiene nada que ver con el Barça relativamente, porque él estaba fuera de la presidencia, pero utilizó el Barça como papel, como moneda de cambio para tratar de convencer a esta gente. ¿Y cuánto dinero, vuelvo a la pregunta de antes, cuánto dinero habrá tenido que desviar este muchacho, este pobre hombre, del Barça para pagar sus asuntos personales? Porque ya no entramos en las comisiones que le paga, sobre todo a Pini Zahavi y lo del Camp Nou y demás con la empresa esta turca que le construye, porque de verdad que a mí me parece un escándalo. A mí me parece un escándalo, pero oye, adelante, que siga hundiendo un poquito más al club, que siga robando un poquito más de dinero en la caja donde ya casi no queda nada del Barça, que acabará haciéndolo desaparecer. Es que acabará haciéndolo desaparecer o acabará consiguiendo que se convierta en una sociedad anónima deportiva mucho antes que el Real Madrid, y sobre todo por otro motivo, por necesidad más que por convicción. Y poquito más. Ahora os voy a lanzar yo una pregunta, os voy a invitar, insisto, a que veáis el documental de Laporta Gate, os voy a invitar a que penséis un poquito si las pruebas que hay, las declaraciones tanto de periodistas como de los acusados y demás, os convencen, y si es así, que me digáis qué pensáis. ¿Qué pensáis de Laporta presidente, expresidente, de Laporta persona? Y sobre todo, lo que está relacionado con el Barça, que puede ser un poquito lo que más llega a importar, porque aquí hablamos del Barça, del Madrid y demás, pero haber utilizado al Barça como herramienta para convencer dentro de una estafa a que alguien invierta dinero, llevándolo al palco, proponiéndole trabajar para el club cuando tú no eras presidente, ahí hay alguien más. Porque si tú, que no eres presidente, estás diciendo que alguien puede cobrar del club, que lo puedes meter y que no hace falta que trabaje, que le va a conseguir 1, 2, 3 nóminas las que haga falta para pagar su deuda, eso me llama mucho la atención. De hecho, dentro de todo este entramado, es que no quiero destripar mucho el documental, pero dentro de todo este entramado, de las 5 o 6 personas que se mencionan aquí, hay 2 que hoy trabajan en el Barça, obviamente, además de Laporta y demás. Pero hay una que la acabó metiendo en Barça Studios y otra estaba en Barça Visión. ¿Y os acordáis qué son esas 2 empresas? Nada. Humo. Empresas que utilizó el Barça, Laporta, para venderlas como palanca, para seguir inscribiendo a jugadores, cuando esas empresas en verdad tienen un valor de 0, porque no existen, no es nada. Y mientras, Tebas, mirando para otro lado, porque como es amiguito de Laporta, pues todo va pasando. Y ahora, cuando toda esta bola de mierda les explote en la cara, aquí el primero que se va a reír soy yo. Así que nada, os dejo ya y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Que vaya bien.